Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Por qué algunos cristianos pecan, hacen daño a otras personas y tienen ministerios, y aún así les va bien? Hay que comprender que en la iglesia existen tres clases de personas que asisten a los servicios. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí nos habla de tres clases de personas. La primera es el natural. ¿Quién es? Es la persona que no ha nacido nuevo. Por eso no percibe, no entiende la palabra de Dios, no entiende las cosas de Dios. El segundo es el espiritual, es decir, un cristiano maduro. Es un cristiano que manifiesta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, etc. Pero el otro es el cristiano carnal o niño en Cristo, es decir, un cristiano inmaduro. Ahora, muchas de las cosas que suceden dentro de las iglesias, especialmente se dan entre dos de estos grupos. Uno es de los que no han nacido nuevos y están asistiendo a las iglesias. Entonces, y estos aún, algunos de ellos hasta se han bautizado, tienen algunos ministerios y algunos dicen, pero ¿por qué? Si es una persona cristiana, pero ¿por qué vemos una conducta completamente diferente a lo que dice la Biblia? Sus actitudes y tantas cosas. O sea, no hay diferencia con una persona que está fuera de los caminos de Dios. La verdad es que existe ese tipo de personas. Por eso la Biblia también nos dice, allá en la primera epístola del apóstol Juan, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, estaban congregándose, pero no habían nacido de nuevo. Entonces, por eso que ocurren este tipo de situaciones. En segundo lugar, se dan por aquellos que son inmaduros espiritualmente hablando, o niños en Cristo, o le llama aquí carnales. Es decir, son los que se dejan guiar por sus deseos. Están controlados por sus deseos y no es el control del Espíritu Santo que mora en ellos, sino el control de su vieja naturaleza. Y es ahí donde entonces comienzan a manifestar ese tipo de conducta. Y es ahí por eso que cuando usted nos hace esta pregunta, que por qué algunos cristianos pecan, hacen daño a otras personas y tienen ministerio y aún así les va bien, déjeme decirle, Dios es paciente, pero Él sabe en qué momento va a tener que confrontar en una forma mucho más severa a esa persona si no se arrepiente antes. Dios nos da tiempo a cada uno de nosotros. Todos nosotros pecamos diariamente a través de pecados de omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pregunto, aún la misma persona que nos hace esta pregunta, quiero decirle, ¿ha pecado usted el día de ayer, este día? Claro, si no amamos a nuestro prójimo es pecado. Y aún así, vea usted, le va bien en algunas áreas. Pero si nosotros perseveramos en esa actitud pecaminosa, entonces Dios ha de disciplinar. Recuerde que la Biblia dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted dice, pero ¿por qué le va bien? Bueno, le va bien por un momento. Así le pasó a Sansón, pero después Sansón quedó cautivo. Por eso que el hijo pródigo tuvo que entender a través de las experiencias duras que realmente el camino que él escogió, por un tiempo parecía que le iba bien, tenía dinero, tenía amigos, tenía muchas cosas, pero cuando empezó a perder todo, le fue muy mal. Así que por eso que no nos sorprendamos que estas cosas ocurran dentro de la iglesia, porque la iglesia es un hospital donde todos estamos en un proceso de restauración, de sanidad de nuestra vida. Lo importante es que tenemos al médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo, y eso hace que tengamos nosotros esperanza. Ahora, nosotros tenemos que disponer nuestra voluntad para que Dios haga esa obra maravillosa. Así que
Oremos por esas personas que están cometiendo este tipo de actos que no son de agrado a la voluntad de Dios y tampoco son de beneficio para la comunidad. Oremos por ellos, ayudémosles en lo que podamos para que ellos también puedan madurar juntamente con toda la iglesia. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.